Buenas tardes a todos, bienvenidos a la clase de Derecho Mercantil 3 para las secciones C y D de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de San Carlos de Guatemala. Feliz tarde, vamos a ver que se conecten un par de compañeros para que podamos saber que está transmitiéndose la clase. Hoy vamos a hablar del contrato de seguro, como hemos venido hablando, y estamos en los artículos a partir del 906. Nulidad, rescisión y reducción del seguro. Karina, bienvenida, ya sabemos que estamos transmitiendo, muchas gracias. Josué, bienvenidos. Subsección cuarta, nulidad, rescisión y reducción del seguro. Y también está Alejandro. Entonces vamos a continuar con los artículos del 906 y siguientes, para llegar después a la prescripción y el seguro contra daños, que espero verlo en esta clase, para dejar únicamente el seguro de personas para la próxima clase, porque este seguro contra daños es bastante largo también. Incluye incendio, transporte, agrícola y ganadero, responsabilidad civil y automóviles. Y después llega la sección tercera, que ya es el seguro de personas. Y vamos a repasar qué dice don René Villegas sobre esta parte. Para darle un poquito de doctrina también. Una cosa que quisiera yo comenzar a decirles, por ejemplo, es cómo se calcula el seguro, cómo se calculan las primas. Para que veamos que no se trata de una situación, no es un contrato aleatorio realmente. Hay un riesgo que se traslada a la aseguradora, pero la aseguradora, ya lo hemos dicho, se basa en sus operaciones en cálculos matemáticos o cálculos. La compañía hace previsiones con base en la historia, en la estadística, de cuántos siniestros van a ocurrir de determinada clase. Y entonces, por ejemplo, él dice, este año calculo que conforme al pasado voy a tener un porcentaje del 10% de los vehículos asegurados van a sufrir daños. Entonces ese 10% de los vehículos asegurados, que son, pongamos que son 10 millones de quetzales, el 10% sería 1 millón. Ese es el costo que va a tener que pagar previsiblemente de todos los siniestros que va a... Si tiene 10 millones asegurados y el 10% de los vehículos se los van a robar, por ejemplo, o van a tener accidentes de pérdida total, entonces yo tengo que tener previsión para 1 millón de quetzales. Entonces, tengo que dividir esos 10 millones entre ese millón, entre los 10 millones, y da el 10%. Entonces yo le tengo que cobrar como mínimo a mis asegurados el 10% del valor de sus vehículos, más los gastos que voy a tener yo de emisión de pólizas, más los impuestos que tengo que pagar para mi operación, más la reserva matemática que tengo yo que tener para ir guardando, porque legalmente tienen que tener un fondo de bienes ahí guardados para responder de los siniestros, y la ganancia que voy a tener, mis gastos de operación, mi ganancia, etc. Entonces yo digo, bueno, al final son 15 millones lo que yo tengo que tener para el año próximo, para sufragar eso que ya incluye las indemnizaciones que voy a tener que pagar, los gastos, los impuestos, las comisiones a los vendedores,
Y mi ganancia, esos 15 millones, yo los tengo que dividir entre mi flotilla de vehículos, que van a ser de 10 millones de vehículos asegurados. Entonces yo le voy a cobrar, por decir en este caso, esos 15 millones entre los 10 millones y me da un 15% que le tengo que cobrar yo a cada quetzal asegurado. Entonces el carro vale 100,000 quetzales, yo lo multiplico por los 15 centavos y me van a tener que pagar los 15 centavos por cada quetzal asegurado. Así se calculan las primas. O sea, no es al azar, no es el mercado tiene que ver, pero también tiene que ver los cálculos matemáticos que hacen las compañías aseguradoras. Entonces, si usted quiere asegurar un carro de 80,000 quetzales, tiene que pagar 15 centavos por cada, o de 100,000 para que sea más fácil. Va a tener que pagar 15 centavos, probablemente va a tener que pagar 15,000 quetzales al año de seguro. En este ejemplo, ¿verdad? Son ejemplos. A lo mejor las primas son, o los porcentajes yo los estoy exagerando para hacer más fácil la explicación y para hacer más fácil el cálculo mental del porcentaje. A lo mejor es el 5, a lo mejor es el 3, el 4%. Pero en el ejemplo que yo les estoy poniendo, que es del 10%, si un carro está o el 15%, si un carro está asegurado por 100,000 quetzales, la prima va a ser de 15,000 quetzales, el 15%, ¿verdad? Para que tengan una idea de cómo se calcula. En esa prima va las posibles indemnizaciones que va a tener que pagar durante ese año, los gastos, los impuestos, las comisiones a los vendedores y todos los gastos operativos, más la ganancia. Y eso es lo que se tiene que cobrar a cada asegurado, ¿verdad? El 15% en este ejemplo del valor del vehículo asegurado en el caso de vehículos. Si son inmuebles, pues así lo mismo, ¿verdad? Si es vida, pues se divide el valor de las indemnizaciones que se calcula que voy a tener que pagar el año entrante y lo divido entre el valor de quetzales asegurados para que me dé un porcentaje de cuánto le tengo que cobrar yo a cada asegurado por cada quetzal asegurado. ¿Qué porcentaje de cada quetzal es lo que va a hacer la prima de seguro? Bueno. Aquí, si ustedes tienen alguna duda y yo no les logré explicar adecuadamente los puntos que vamos a tratar hoy, les rogaría que en la página 237 a la 241 está lo que yo voy a explicar, explicado tal vez un poco más claro por el doctor Villegas. Y entonces pasamos a los artículos. No sé si hay alguna pregunta, veo que no. Solo están reportando que vieron. Perfecto. Buenas tardes. Digo que si hay una pregunta. No hay preguntas de la clase. Cosas administrativas, por favor, por correo. Bueno, 906, desaparición del riesgo. El contrato de seguro será nulo si en el momento de su celebración el riesgo hubiera desaparecido o el siniestro se hubiera realizado. Supongamos no podemos hacer un seguro de vida sobre una persona que ya está fallecida, porque ya ocurrió el riesgo. Entonces estaríamos asegurando un riesgo que ya no. Recuérdense que el riesgo tiene que ser posible. Si ya ocurrió el riesgo, ya no existe el mismo y ya no... porque el riesgo está definido en el artículo 875 como la eventualidad de todo caso fortuito que pueda provocar la pérdida prevista en la póliza. Pero si ya se produjo, y como habíamos visto aquí, Villegas también nos dice que el riesgo debe ser posible. El riesgo, en la página 227 del doctor Villegas, el riesgo es el principal objeto del contrato de seguro y consiste, como lo dice nuestro código, en una eventualidad. Es un hecho de naturaleza jurídica que puede o no suceder en el futuro de una persona asegurada.
Lo anterior quiere decir que para conformar el concepto de riesgo debemos movernos dentro de la ciencia del seguro y de la legislación sin recurrir a otro tipo de valoraciones. Y aquí da él los requisitos que debe reunir el riesgo. Debe reunir una serie de requisitos establecidos por la doctrina y la legislación. Estos requisitos son los siguientes: que sea posible, estoy en la página 228, que sea posible, que sea incierto, que sea futuro, que sea sujeto a interés. Este quiere decir que al producir el riesgo, alguien va a salir perjudicado o va a haber una pérdida económica derivada del riesgo. Entonces esos son los 4 requisitos: que el riesgo sea posible, o sea que pueda ocurrir; que sea incierto, puede ocurrir o puede no ocurrir. La excepción, como habíamos dicho en la clase anterior, es en el caso de la muerte. ¿Va a ocurrir la muerte? Sí, seguro, pero no sabemos cuándo. Entonces lo que hacemos es decir, bueno, si me muero antes de tiempo, si no me da tiempo de dejar un patrimonio para mis hijos, yo quiero garantizar, o a mis beneficiarios, yo quiero garantizar que si yo dejo de producir, alguien va a asumir ese riesgo, va a indemnizar por ese riesgo que ocurrió de que yo me morí antes de tiempo, antes de dejar un patrimonio asegurando a mis beneficiarios, y en consecuencia es el único excepción a que el riesgo sea incierto. Aquí dice, por ejemplo, Villegas dice: la excepción de esta característica de ser incierto ocurre en el seguro de vida, ya que el hecho natural de morir es un fenómeno de ocurrencia cierta, no se puede evitar. Pero en este caso la incertidumbre no se aplica al hecho de morir, sino al cuándo se va a morir. Lo incierto es la duración de la vida del asegurado. De ahí tiene que ser un riesgo futuro y debe ser un sujeto a interés, que debe ser un acontecimiento en el cual se tenga interés de que no suceda. O sea, yo no quiero que me roben el carro, yo no quiero que haya un terremoto y se me caiga la casa o que se me raje, yo no quiero que haya un incendio y pierda mis bienes, ¿verdad? O que haya un accidente con el carro. Nadie desea que ocurra el riesgo. Si yo deseo que ocurra el riesgo, entonces, y aseguro el bien, yo lo que estoy haciendo es defraudando la buena fe. Porque es un riesgo que yo estoy buscando. Yo quiero que me quiten, ya no aguanto ese carro, es una vaina, y yo quiero que me lo roben, no quiero que se accidente y que me lo pague el seguro. Ahí estoy defraudando la buena fe. El riesgo debe estar sujeto a interés. Yo no quiero que ocurra el riesgo. Bueno, entonces estábamos en esto de la reducción del seguro, desaparición del riesgo. El contrato de seguro, dice el artículo 906, será nulo si en el momento de su celebración el riesgo hubiera desaparecido o el siniestro se hubiera realizado, salvo pacto expreso basado en que ambas partes consideran que la cosa asegurada se encuentra aún expuesta a riesgo previsto en el contrato. Este es aquel del seguro de viaje, de transporte, cuando se celebra el contrato y es incierto que haya ocurrido el riesgo. Las dos partes dicen, mire, la mercadería se asegura desde el día que salió del puerto hasta el día que llegue al puerto de destino. Pero asumimos que no ha ocurrido el riesgo. Y es válido eso porque no se sabe si ha ocurrido o no ha ocurrido el riesgo, es incierto. Si alguna de las dos partes sabe que ya ocurrió el riesgo, el seguro es nulo. En este caso, el asegurador que conociere la cesación o inexistencia del riesgo no tendrá derecho a las primas ni a los reembolsos de los gastos. El asegurado que sepa que ha ocurrido el siniestro no tendrá derecho a indemnización ni a restitución de primas. El pacto de dar efecto retroactivo al seguro, sabiendo ambas partes que cubren un periodo durante el cual la persona o la cosa asegurada ha estado expuesta al riesgo sin haberse realizado el siniestro, solo es válido si el periodo de referencia es menor a un año. Puede ser que yo tengo un túnel en la mina tal, yo no sé si se cayó o no, asumo que no se ha derrumbado. Yo le digo a la aseguradora, mire, aseguremos el túnel que existe en la mina tal o el túnel del Chixoy en donde pasa el agua que viene para la hidroeléctrica. Asumimos que está funcionando y que no se ha desplomado. Entonces la aseguradora consiente en asegurar. No más de un año para atrás y se asegura desde hace un año. No se puede asegurar más de un año atrás porque aquí el artículo está diciendo que
si el periodo de referencia es menor de 1 año. Pero supongamos que las dos partes dicen, no podemos bajar al túnel, pero asegurémoslo. Asegurémoslo que está bien, o que si algo le pasa al túnel, la aseguradora va a cubrir el periodo de riesgo. Inclusive si ya le pasó dentro del año último que estamos contratando. Si la aseguradora está de acuerdo en asegurar ese riesgo y algo le ocurrió al túnel en el periodo de 1 año para acá y se demuestra posteriormente, la aseguradora va a tener que cubrir ese riesgo, esa indemnización, porque estuvo de acuerdo en dar efecto retroactivo al seguro. Terminación anticipada. En los seguros de personas es nula la cláusula que faculta al asegurador para dar por terminado anticipadamente el contrato. Sí, porque yo pudiera decir, mire, el seguro de personas es hasta que yo me muera, hasta mis 75 años, o hasta que yo me muera. Si llego a los 75 y no me he muerto, me dan el seguro total, que es una parte de lo que yo he estado pagando de primas, me las están guardando como un ahorro, y si yo no me muero al llegar a los 75 años, yo tengo derecho a retirar, no el total de la indemnización que le iban a pagar a mis beneficiarios, sino si la indemnización, por ejemplo, iba a ser de 100,000 quetzales, yo tengo derecho a retirar 75,000 y ahí se termina el seguro. O sea, me lo voy a gozar en vida. Y a la aseguradora le conviene, porque en vez de pagar 75,000 a la muerte, va a pagar 100,000 a la muerte, va a pagar 75,000 o 50,000 en vida del asegurado que llegó a los 75 años, si ese fue el pacto en la póliza, ¿verdad? Entonces no me lo pueden dar por terminado. Cuando ya voy a llegar a los 74, miren, ya no lo vamos a seguir asegurando. Usted ya está muy grande, ya es mucho riesgo, pero no es posible porque el artículo 907 prohíbe que en los seguros de personas la cláusula que faculta al asegurador para dar por terminado anticipadamente el contrato es nula, aunque lo diga la póliza. Acuérdense que estábamos con aquellas disposiciones del capítulo 10, del capítulo 10, en donde dice que todo este capítulo son normas imperativas. En el artículo 876, todas las disposiciones de este capítulo tendrán carácter imperativo a favor del asegurado, a no ser que admitan expresamente pacto en contrario. Aquí dice que es nula la cláusula que en el seguro de personas faculte a cancelar el seguro de vida en forma anticipada. Vamos a ver qué dice. Hay una pregunta. ¿Los seguros son reembolsables cuando el asegurado nunca da uso al seguro? No. Usted paga por una protección. Si no tuvo siniestros, enhorabuena. Nunca le robaron una mercadería, nunca tuvo accidentes en su flotilla de vehículos o en su vehículo, etc. Pero estuvo cubierto. Lo que sí ocurre es si usted tiene demasiadas siniestralidad, si tiene muchos accidentes en su flotilla, si tiene muchos robos, puede ser una de dos cosas. O le suben las primas, porque hay sobrecargo por siniestralidad, o le cancelan el seguro y le dicen, mire, ya la entrante ya no lo vamos a asegurar porque usted es un riesgo demasiado alto. En seguro de daños. En seguro de personas no se puede dar por terminado el seguro de personas, ni porque se enfermó mucho, ni porque tuvo mucha, ni porque ya está muy grande, ¿verdad? Es nula la cláusula. En el 907 dice, no, que faculta al asegurador para dar por terminado anticipadamente el contrato. Entonces, si en la póliza dijera que se puede dar por terminado anticipadamente el contrato de seguro de personas, esa cláusula es nula conforme al 867 que estábamos viendo. No, perdón, 876, perdón. En los seguros de transporte por viaje, una vez iniciado el viaje, ninguna de las partes podrá cancelarlo. Ya salió el vehículo donde viene la mercadería asegurada, no se puede dar por cancelado ese seguro. En todos los demás casos, no obstante el término de vigencia del contrato, tanto el asegurado como el asegurador podrán darlo por terminado el contrato anticipadamente sin expresión de causa, con 15 días de aviso previo dado a la contraparte. La prima no devengada será devuelta al asegurado conforme a las tarifas respectivas. O sea, en todos los demás casos, seguro de viaje no, seguro de personas no. Pero en un seguro de incendio, terremoto, daños, responsabilidad civil, cualquiera de las partes le puede dar
digamos, aviso a la otra con 15 días de anticipación de que queda terminado el contrato y el contrato se termina. Lo único que hay que devolver es las primas que no se han devengado por parte del asegurador. ¿Si había alguna otra pregunta? Gracias por la pregunta. A ver si hay alguna otra preguntita por aquí. Bueno. Terminación por declaración inexacta. Recuérdense que todos estos artículos desarrollan la buena fe, verdad sabida y buena fe guardada que debe prevalecer en las relaciones mercantiles. Entonces, la omisión o inexacta declaración de los hechos a que se refieren los artículos 880 y 881 de este código dan derecho al asegurador para terminar el contrato de seguro. Pero fíjense pues, hay un plazo. 880. Son los del formulario. Se recuerdan que uno tiene la obligación de llenar un formulario. En el 880, el solicitante estará obligado a declarar por escrito al asegurador, de acuerdo con el cuestionario respectivo, todos los hechos que tengan importancia para la apreciación del riesgo, en cuanto puedan influir en la celebración del contrato. Y si un representante hace la declaración, tiene que incluir todos los hechos que le consten a él o a su representado. Entonces, si la aseguradora se da cuenta que hay una declaración inexacta, entonces puede dar por terminado el contrato. Pero tiene un mes. Recibe la declaración en el formulario respectivo conforme a los 880 y 881 y debe revisar esa declaración y cerciorarse de que los datos están correctos. En el momento en que el asegurador se da cuenta de que le mintieron o que le hicieron una declaración inexacta, tiene un mes para notificar al asegurado que da por terminado el contrato. O porque le falta algún dato, porque hay omisión de algún dato, o porque hay una declaración inexacta. Transcurrido este plazo sin que se haga tal notificación, el asegurador perderá el derecho de invocarla. O sea, si bien es cierto, tiene que haber buena fe en la declaración y no se pueden omitir datos en el formulario. O, acuérdense que el que prepara el formulario es el asegurador, entonces él tiene que ser cuidadoso y él tiene experiencia de qué tiene que preguntarle al asegurador. Al asegurado, perdón, al solicitante del seguro, al tomador del seguro. Si no se preocupó dentro del mes siguiente de investigar, o cuando se entera, por ejemplo, alguien le dice, no, yo no he tenido ninguna operación, y en eso aparece un récord médico y llega a conocimiento del asegurador de que el señor tuvo una operación de cáncer hace 6 años, y eso no se lo puso en el formulario. En ese momento, la aseguradora tiene 30 días para, dentro del mes siguiente, para notificarle al asegurado, mire, damos por cancelado el contrato por declaración inexacta porque me acabo de enterar que usted hizo una declaración inexacta. El asegurador tendrá derecho a título de indemnización a las primas correspondientes al periodo del seguro en curso. O sea, ya no le voy a devolver las primas de este año porque usted me mintió, me hizo una declaración inexacta. Usted me dijo, no ha tenido cáncer, y aquí aparece en su récord de que a usted lo operaron de cáncer y tuvo quimioterapia y demás, ¿no? Pero si da por terminar el seguro antes de que haya comenzado a correr el riesgo, su derecho se reducirá al reembolso de los gastos efectuados. Entonces, no tiene que devolver las primas si ya corrió parte del periodo asegurado. Pero si la da por terminado antes de que comience a correr el riesgo, antes del periodo, entonces puede quedarse únicamente con los gastos, no con las primas cobradas. Declaración de buena fe, artículo 909. Si se realiza el siniestro antes de que la aseguradora haya hecho la notificación prevista en el artículo anterior, cabal cuando iba a decirle dentro del plazo de los 30 días que se enteró de la declaración inexacta, se muere el asegurado,
y que el asegurado ha obrado sin mala fe ni culpa grave, la suma asegurada se reducirá, si el riesgo fuere asegurable, a la que se hubiere obtenido con la prima pagada de no haber habido omisión o declaración inexacta. Por ejemplo, alguien dijo yo no soy fumador, o dejó en blanco la casilla, y en eso se entera el asegurador que sí fuma el señor. Entonces le va a mandar a cancelar el seguro y en eso el señor se muere. Entonces le digo, bueno, yo no, pues, si usted era no fumador, yo le cobraba esta prima y le pagaba esta indemnización. Si usted es fumador, yo le hubiera cobrado, por esa prima que usted pagó, yo le hubiera pagado la mitad de la indemnización. Entonces reduzco la indemnización a la mitad de la indemnización que era, porque yo le iba a... si lo hubiera asegurado, le hubiera dicho, mire, lo aseguro, pero solo por la mitad de la indemnización con esa prima que usted me pagó. Ahora, si el riesgo no fuera asegurable, el asegurador quedará liberado del pago del siniestro. Yo no aseguro personas que tienen cáncer. Entonces, no quedo liberado porque usted no me dijo que tenía cáncer. Me omitió. Y yo me acabo de enterar dentro de los 30 días, le iba a mandar la comunicación, pero se murió su asegurado. Y a los beneficiarios no les voy a pagar porque hubo una declaración inexacta. Mira, aquí está que tuvo cáncer y él me dijo que no había tenido. Si el asegurado obra de mala fe o con culpa grave, podrá darse por terminado el contrato aunque la circunstancia omitida o inexactamente declarada no haya influido en la realización del siniestro, ¿verdad? Si hubo mala fe o culpa grave, siempre el Código de Comercio protege la buena fe de las partes. Si hay mala fe o culpa grave del asegurado, puede darse por terminado el contrato, aunque la circunstancia omitida o inexactamente declarada no haya influido en la realización del siniestro. Se murió de otra cosa, no del cáncer, lo atropellaron, pero yo le doy por terminado el contrato porque me mintió y estoy castigando la mala fe. No procede la terminación. 910. A pesar de la omisión o inexacta declaración de los hechos, el asegurador no podrá dar por terminado el contrato en los siguientes casos. Primero, si provocó la omisión. ¿Qué pasó ahí? Que hay unas caritas. Ya sé por qué. Si provocó la omisión o inexacta declaración. O sea, puede ser que en el formulario no se preguntó o la redacción de la pregunta es confusa. Si provocó la omisión o inexacta declaración. Si conocía o debía conocer el hecho que no ha sido declarado o que lo fue inexactamente. Ya el asegurado había estado asegurado con la misma aseguradora, le habían pagado la operación de cáncer y después no se la declararon, pero él ya tenía que tener conocimiento porque ya tiene el récord del asegurado. Entonces ya conocía o debía conocer el hecho que no ha sido declarado o que lo fue inexactamente. Si renunció a impugnar el contrato por esta causa. Puede ser que diga, bueno, usted tuvo cáncer, pero yo lo voy a asegurar de todos modos. Y el asegurado le dice, mire, garantíceme que no me va a dejar sin seguro, no me va a cancelar el seguro porque yo tuve cáncer. Y él renunció a impugnar el contrato por esta causa de la declaración inexacta. Si la omisión consiste en dejar de contestar alguna de las preguntas del asegurador, salvo que de conformidad con las indicaciones del cuestionario y las respuestas del solicitante, dicha pregunta debe considerarse contestada en un sentido determinado que no corresponda a la verdad. Lo dejó en blanco, pero el formulario dice que si se deja en blanco una pregunta se tendrá porque se contestó en forma negativa. Usted es fumador y la dejó en blanco. Y resulta que el señor sí era fumador. Y ahí dice, cualquier pregunta que se deje en blanco se entenderá que se respondió en forma negativa. No soy fumador. No he tenido cáncer. No padezco de presión arterial alta. Dejó esas en blanco. Padece presión arterial alta, la dejó en blanco. Pero el formulario dice que cualquier pregunta que se deje en blanco se considerará que se contestó en sentido negativo. Declaración parcial 911. Si el contrato de seguro comprendiere varias cosas o varias personas o protegiere contra varios riesgos y la omisión inexacta de declaración solo se refiere a alguno de unos u otros, el seguro será válido para los demás a no ser que el asegurador pruebe que no los habría asegurado separadamente. Aseguro a un grupo familiar y les digo, bueno, les voy a dar esta tarifa especial porque son 5 personas de la misma familia o
digamos, una planilla de personas de una empresa. Pero si alguno de ustedes tiene alguna enfermedad terminal, etcétera, no puedo asegurarlos como grupo. Y entonces, pero resulta que uno de ellos hizo una declaración inexacta y no se declaró. Y después los demás no están afectados por esa declaración inexacta. Entonces lo que dice este artículo es que solo afecta a quien hizo la declaración inexacta o a quien se refiere la inexacta declaración o la omisión. Y el seguro será válido para los demás de la familia o los demás de la planilla del seguro colectivo. A no ser, y aquí la carga de la prueba la tiene el asegurador, que el asegurador pruebe que no los habría asegurado separadamente. Él tiene que probar, no, yo los aseguré a todos porque todos estaban sanos y que todas las declaraciones eran correctas. Pero si alguien me declaró inexactamente, yo no los iba a asegurar a todos. Pero tiene que probarlo. Aviso de agravación. Si no se diere aviso de la agravación, la suma asegurada se reducirá del modo establecido en el artículo 909 de este código. ¿Se recuerdan que si se agrava el riesgo, según el 909, declaración de buena fe, si se realiza así, la suma asegurada se reducirá si el riesgo fuera asegurable a la que se hubiera obtenido con la prima pagada de no haber habido omisión o declaración inexacta. Igual, ¿verdad? Si no dimos aviso de que se había agravado el riesgo, entonces le vamos a dar la indemnización que correspondería al riesgo agravado. O sea, como la prima no se incrementó, pero con esa prima, si había riesgo agravado, la indemnización era la mitad. Entonces igual yo le reduzco la indemnización al monto que hubiera pagado si me hubieran avisado del riesgo que se agravó. Y como no me avisaron, entonces reduzco conforme al artículo 909 de este código. 913, agravación parcial. Si el contrato comprendiere varias cosas o personas o protegiera contra varios riesgos y la agravación solo produjera efecto respecto a alguno de ellos, el seguro quedará en vigor para los demás, a no ser que el asegurado, es lo mismo, ¿verdad? A no ser que el asegurado demuestre que no habría asegurado separadamente tales riesgos, personas o cosas. Se produjo una agravación respecto de tal riesgo, el riesgo de incendio. Y entonces, pero eso no afecta el terremoto. Entonces tengo que pagar el riesgo de terremoto, aunque no me avisaron de la agravación de incendio, que ahora era más frecuente los incendios o que he tenido más cantidad de productos inflamables dentro de la bodega, digamos. Ahora es más grave el riesgo porque tengo la bodega hasta arriba completamente llena de gasolina o de querosene o de gas propano o lo que fuera. Y eso no lo había yo declarado originalmente. Incluí más o almacené más gas propano del que estaba originalmente almacenado. Antes eran 2 tambos y ahora estoy con la bodega, ya la dedico yo solo a almacenar gas propano o combustibles de ese tipo. Entonces yo le tendría que haber dado un aviso de agravación. Pero ese es un riesgo. El otro riesgo es terremoto, el otro riesgo es incendio. Entonces los demás riesgos o las demás personas o cosas aseguradas quedan aseguradas, a no ser que el asegurado demuestre que no habría asegurado separadamente tales riesgos, personas o cosas, que solo habría asegurado a los riesgos en conjunto, siempre que no existiera la agravación. Todas esas son carga de la prueba que tiene que demostrarlo el asegurador. Yo creo que es bastante difícil, para ser honestos, eximir al asegurador del pago del siniestro, en este caso de que no le dieron aviso de la agravación parcial de un riesgo. Habría que hilar muy fino y que haya comunicaciones. Entonces, mire, si usted excede de tantos tambos de gas propano, o si va a dedicar la bodega a almacenamiento de combustibles, yo no le puedo asegurar esa bodega. Y no le aseguraría esa bodega contra ninguno de los otros riesgos, terremoto, inundación, caída de naves aéreas, etc. Pero tiene que probarlo la aseguradora, que esas eran las condiciones en las que ella estuvo de acuerdo en asegurar. 914. Omisión de aviso. Si el asegurado o el beneficiario no cumple con las obligaciones de dar aviso del siniestro
en los términos del artículo 896, se recuerdan que son 5 días, ¿verdad?, de este código, el asegurador podrá reducir la prestación debida hasta la suma que hubiere correspondido si el aviso se hubiera dado oportunamente, ¿verdad? Si no me dan el aviso, la indemnización se puede reducir a la cantidad que hubiera correspondido si me hubieran dado el aviso a tiempo. Extinción de responsabilidad. El asegurador quedará desligado de sus obligaciones si se omite dar aviso del siniestro con la intención de impedir que se comprueben oportunamente sus circunstancias. Yo tuve un accidente de tránsito, pero estaba borracho, yo tuve la culpa, yo no había revisado los frenos, cualquier circunstancia. Iba manejando un menor de edad y mejor para que no se entere, no le avisemos al asegurador, porque el menor de edad está en el hospital. Entonces, si no se dio el aviso del siniestro con la intención de impedir que se comprueben oportunamente sus circunstancias, se extingue la responsabilidad del asegurador. Otra vez aquí, todo es mucho relacionado con la buena fe, que se tiene que proteger. 2. Si con el fin de hacerlo incurrir en error se disimulan o declaran inexactamente hechos referentes al siniestro que pudiera excluir o restringir sus obligaciones. Se disimulan. No se trata de esconder que la persona iba en estado de ebriedad, que el que iba manejando era una persona menor de edad, que se incumplió con algunos hechos o se le ocultan al seguro algunos hechos. El seguro puede decir, miren, yo mi responsabilidad aquí se extingue mi responsabilidad. Si con igual propósito no se le remite con oportunidad la documentación referente al siniestro o prueba de pérdida. En otras palabras, si no le pide informes y no se lo mandamos para ocultar la información. Entonces la aseguradora tiene la posibilidad de decir, no pago, extingo mi responsabilidad por falta de pago o falta de información, o me ocultaron datos. O sea, todo lo que estos artículos se refieren es a proteger la buena fe que debe privar entre las partes, especialmente en un contrato tan delicado como es el seguro. Y el plazo de la prescripción, el artículo 916. Todas las acciones que deriven de un contrato de seguro prescribirán en 2 años, contados desde la fecha del acontecimiento que les dio origen. Plazo para beneficiarios. O sea, es un plazo de prescripción menor a los 5 años normales, ¿verdad? Tengo que demandar antes de los 2 años para que no prescriba mi derecho. Si el beneficiario no tiene conocimiento de su derecho, puede ser que alguien aseguró su vida y el beneficiario no tiene ni idea que él es el beneficiario. La prescripción se consumará por el transcurso de 5 años contados a partir del momento en que fueron exigibles las obligaciones del asegurado. O sea, tiene 5 años a partir de la muerte el beneficiario para reclamar. Ahí no aplican los 2 años porque no sabía, en el caso que no supiera que era beneficiario. 918. Interrupción de la prescripción. Además de los casos ordinarios de interrupción de la prescripción, ¿se recuerdan dónde están esos casos ordinarios? En el Código Civil, cuando el deudor reconoce de palabra o por escrito, hace un abono, por demanda judicial, por medida precautoria. Todos esos casos de interrupción de la prescripción están en el Código Civil. No lo tengo aquí, pero lo podemos buscar para ver qué artículo es, pero ustedes ya lo saben. Los vamos a buscar de todos modos para hacerles el trabajo fácil. Vamos a ver aquí. Vamos a buscar aquí Código Civil de Guatemala, Código Civil. Prescripción. Normalmente son 5 años y 10 años cuando hay 1501 del Código Civil. La prescripción extintiva negativa liberatoria se interrumpe. Aquí está. Por artículo 100, por demanda judicial debidamente notificada,
Si la persona cuyo a favor corre la prescripción reconoce expresamente de palabra o por escrito, en ese caso el asegurador tendría que reconocer el derecho del asegurado o del beneficiario de palabra o por escrito, o tácitamente por hechos indudables. Le dice, mire, preséntese a cobrar o presénteme tales documentos para poder reclamar el seguro. Ahí le está reconociendo el derecho al beneficiario o al asegurado. Por el pago de intereses o amortizaciones por el deudor, así como por el cumplimiento parcial. Aquí está la mitad de la indemnización o está un primer pago de la indemnización. Ahí se interrumpe la prescripción. Estos serían los casos del artículo 1506 del Código Civil. Y aquí, de hecho, lo vamos a apuntar aquí. Se interrumpe 1506, Código Civil. Además de los casos ordinarios de interrupción de la prescripción, regulados por el artículo 1506 del Código Civil, esta se interrumpe por el nombramiento de expertos con motivo de realización del siniestro. Vamos a nombrar a tales personas para que investiguen cómo ocurrió el siniestro. Por la reclamación presentada al asegurador directamente por medio de autoridad administrativa o judicial competente. La autoridad administrativa sería la Superintendencia de Bancos, Intendencia de Seguros. Se le hace el reclamo a través de la autoridad administrativa correspondiente. O judicial, el juzgado. ¿Verdad? Estoy comenzando a pedir, mire, vengo a reclamar el pago de la indemnización del seguro. Y si se trata de la acción para el pago de la misma, por requerimiento mediante simple carta dirigida al último domicilio conocido por el asegurador. Para el pago de la prima, perdón. Para la interrupción de la prescripción, con una carta que se le mande a quien debe pagar la prima, al último domicilio conocido por el asegurador. Eso interrumpe la prescripción del cobro de primas, que también son 2 años, según este artículo. Y ahí entramos ya al seguro contra daños, pero no sé si hay alguna pregunta, porque estoy viendo un montón de caritas por ahí. ¿Cómo se puede probar el no tener conocimiento de este derecho? ¿No se aplica alguna norma supletoria en contra de eso? Bueno, se trata de un hecho negativo. Yo no tengo que probar que sabía del que era beneficiario. Como es un hecho negativo, los hechos negativos, según el derecho procesal, cuando vean prueba o cuando hayan estudiado lo de la prueba, saben que los hechos negativos no se tienen que probar. ¿Verdad? Entonces, yo no sabía. Con que digan eso, el que tiene que probar que ustedes sí sabían de que existía la póliza de seguro es la entidad aseguradora, ¿verdad? Entonces, ustedes solo es un hecho negativo. Yo tengo que probar los hechos afirmativos. Usted sabía de la póliza, bueno, demuéstrelo, dirá la aseguradora. Usted sí sabía, bueno, demuéstrelo, dirá el asegurado, que yo sabía que yo era beneficiario de esa póliza, ¿verdad? Pero no tengo que probar un hecho negativo. Como decía, yo no estaba en el lugar del homicidio. Pruébeme que estaba, ¿verdad? Yo solo estoy diciendo, yo ahí no estaba, ¿verdad? Y puedo probar el hecho afirmativo contrario. Yo estaba en tal lugar. Entonces tengo que probar que yo estaba en otro lugar distinto al del lugar donde me está ubicando la acusación. Lo mismo es con el seguro, ¿verdad? Yo no sabía que era beneficiario. Es un hecho negativo, ¿verdad? De hecho, el hecho afirmativo sería, yo le pregunté a la aseguradora si había algún seguro a favor donde yo fuera beneficiario y no me contestaron. Y aquí está la carta donde yo pregunté. O me dijeron que yo no tenía la calidad de beneficiario. Pero yo estoy probando el hecho afirmativo. El hecho negativo no lo tengo que probar. Buena pregunta. No sé si hay alguna otra pregunta, jóvenes. Los seguros son reembolsables, ya le dije que no. Aunque no. Es que ahí dice usted que nunca se usó el seguro. El seguro se usó. ¿Cómo se utiliza el seguro? Porque estoy beneficiándome de la cobertura. Que nunca ocurrió el siniestro. O que yo, por ejemplo, estoy asegurado, que ocurre mucho, ¿verdad? Está uno asegurado contra gastos médicos. Pero como hay un deducible, muchas veces uno dice, no, ni vale la pena molestar al seguro, voy a pagar yo las medicinas o la operación o el tratamiento médico porque no llega al deducible de los primeros 1,000 quetzales o los primeros 5,000 quetzales que tengo que pagar yo. Una vez que yo decido, no le puedo decir, mire, yo no lo molesté a usted por estas enfermedades que tuve. Usted no optó por no
por no hacer uso de su seguro, a lo mejor para que no le incrementara la prima por la siniestralidad, o porque usted es una persona que constantemente está molestando al seguro, seguramente la prima se la van a incrementar. Entonces, para eso, ahí estamos. Seguro contra daños. Artículo 919. Interés asegurable. Todo interés económico que una persona tenga en que no se produzca un siniestro podrá ser protegido mediante un contrato de seguro contra daños. Fíjense qué interesante. Lo que estamos trasladándole a la aseguradora es el riesgo económico, es la pérdida económica en el seguro de daños. Yo tengo una casa, si algo le pasa a esa casa, yo quiero que alguien me ayude a reparar la casa o a recuperarla, o un carro. Tiene un valor y yo quiero que el carro, si algo le pasa por accidente, por robo, por cualquier otra circunstancia, por terremoto, lo que fuera, paguen, me repongan el valor del carro. Ese es el interés asegurable. Si se asegura una cosa ajena por el interés que en ella se tenga, se considerará que el contrato se celebra también en interés del dueño. Yo les decía, a mí me debe esa persona, entonces le voy a asegurar su carro. Porque el día que esa persona, o ese carro es garantía mobiliaria de un crédito que me tienen a mí, que me deben a mí. Entonces, si algo le pasa a ese carro, me quedo sin garantía. Entonces, yo lo voy a asegurar. Entonces, se considerará que el contrato se celebra también en interés del dueño del carro, que es el deudor. Pero este no podrá beneficiarse del seguro sino después de cubierto el interés del contratante y de haberle restituido la parte proporcional de las primas pagadas. El deudor no asegura su carro. Yo, como soy acreedor, digo, voy a asegurar este carro. Entonces, primero me pagan a mí y el deudor que no aseguró su carro tiene derecho a que le paguen la indemnización una vez que primero me hayan pagado a mí como contratante del seguro y me hayan dado la parte proporcional de las primas. Por decir algo, el carro vale 100,000 quetzales, a mí me den 50,000. Entonces yo tengo derecho a la mitad de la indemnización del vehículo, ¿no? Entonces, la aseguradora le tiene que pagar al que tomó el seguro, al que contrató el seguro, que soy yo, que no soy dueño del carro, y yo recibo hasta el valor que me deben a mí. El resto, si de los 100,000 quetzales la aseguradora paga 80,000 y a mí me debían 70,000 quetzales, yo cobro mis 70,000 quetzales y de los 10,000 que le tocan al dueño del carro, todavía él tendría que pagar la parte proporcional de las primas que él va a recibir. Digamos el 8%, porque él está recibiendo de 80, está recibiendo 10. Entonces está recibiendo el 12%. Él tendría que pagar el 12% de las primas que yo pagué por tener asegurado su carro y lo que sobre del 12% que yo pagué, de las primas que yo pagué, le corresponde a él para que se beneficie de la indemnización del seguro del carro. No sé si se entiende, pero si lo leen, yo creo que si lo vuelven a leer ese artículo 919, sí lo van a entender. Provechos esperados. Es lícito el seguro de provechos esperados dentro de los límites de un interés legítimo. Yo tuve un caso hace algunos años que se arruinó una turbina de una hidroeléctrica. Eran 4 turbinas de la hidroeléctrica y una tuvo fallos mecánicos y estaba asegurada. El valor de la turbina, póngase que era de 1,000,000 de quetzales. Pero el valor de la energía eléctrica que iba a producir esa turbina durante el tiempo que estuvo descompuesta era de 5 millones, por decirles algo. Entonces valía más el perjuicio, o sea, la ganancia lícita dejada de percibir, que el valor del daño, que era únicamente el valor de poner otra turbina en lugar de la que se había arruinado. Entonces, es lo que está diciendo aquí, provechos esperados. El concepto de daño es, me reponen la turbina. El concepto de provechos esperados es, yo me iba a ganar con esa turbina funcionando 5 millones.
durante el tiempo que estuvo detenido. Es como el taxista, ¿verdad? Le pagan su carro, ese es el daño. Le pagan lo que hubiera ganado como taxista con su carro, ese es el perjuicio. Entonces, este provecho esperado también se puede asegurar. El lucro cesante, ¿verdad? Yo tengo una fábrica y resulta que por X o Y circunstancia que ocurrió el siniestro, se incendió, yo estoy asegurando que me repongan la fábrica como estaba cuando se quemó y aparte las ganancias que yo iba a recibir, los provechos esperados del funcionamiento de la fábrica. Entonces aseguro el lucro cesante, se llama, o el perjuicio que tuve al no poder operar la fábrica porque se quemó. O sea, no es solo el daño de reponer el costo de la fábrica a como estaba, sino también lo que dejé de ganar, también lo puedo asegurar. Rendimientos probables. En el seguro sobre rendimientos probables, el valor del interés será el rendimiento que se hubiera obtenido de no sobrevenir el siniestro. Para determinar el valor indemnizable se deducirán los gastos que no se hayan causado todavía, ni deben causarse por haber ocurrido el siniestro. Obviamente lo que estoy es las utilidades o las ganancias que yo iba a tener. Yo no recibí rentas en el caso de la turbina, ¿verdad? No recibí la venta de electricidad que yo iba a hacer con esa turbina, pero tampoco tuve que pagar personal y tuve que pagar impuestos y tuve que pagar combustibles, si hubiera, o lo que fuera, como lubricantes o lo que fuera. Todos esos gastos que yo me ahorré se reducen de las ganancias que yo voy a esperar, ¿verdad? Porque el seguro no es lucrativo. El seguro es para cubrirme y bueno, yo esperaba 5 millones de quetzales, pero para ganarme esos 5 millones yo tenía que gastarme 1 millón en planillas de personal, en impuestos, en lubricantes, en mantenimiento de la turbina durante todo el año. Como esos gastos no los tuve porque la turbina estaba destruida, a esos 5 millones yo le quito ese millón que no me gasté y mi derecho a indemnización es de 4 millones en este ejemplo. Límite de responsabilidad. La suma asegurada señalará el límite de la responsabilidad del asegurador si dicha suma no es superior al valor real de las cosas aseguradas. La suma asegurada no prueba el valor ni la existencia de las cosas aseguradas. Es el caso que les he venido diciendo. Yo aseguro mi carro en 100,000 quetzales. Y resulta que en el momento en que me lo robaron, mi carro valía solo 80,000 quetzales. Como el seguro no es lucrativo, yo lo que voy a tener derecho es a que me repongan hasta el valor del carro. O hasta el valor de la suma asegurada, el que sea menor. Yo aseguré mi carro por 100,000, pero realmente vale 80. Lo más que me van a pagar son los 80 que vale el vehículo. Menos el deducible, como les decía, ¿verdad? La suma asegurada señalará el límite de la responsabilidad del asegurador si dicha suma no es superior al valor real de las cosas aseguradas. Si yo aseguré mi carro en 200,000 quetzales y vale 80,000 quetzales, lo más que me van a pagar son los 80,000 quetzales. Y todavía a eso me le van a quitar el deducible. La suma asegurada no prueba el valor ni siquiera la existencia de las cosas aseguradas. Yo digo, aseguro el contenido de mi bodega por 100,000 quetzales. Pero tengo que probar que en mi bodega había mercadería por X cantidad. Hasta 100,000 está asegurada. Pero a lo mejor solo había 20,000 el día del siniestro. O había 50,000. Entonces yo tengo que probar qué había en el... No porque yo diga, en mi bodega hay 100,000 quetzales, páguenmelas. No. Eso era hasta donde el límite de la suma asegurada. Pruébeme cuánto había ese día conforme sus inventarios, sus compras, sus ventas, cuánto había de mercadería ese día en la bodega. Si es que había, ¿verdad? A lo mejor estaba vacía la bodega. Por eso dice que no prueba ni el valor ni la existencia de las cosas aseguradas. Si se celebrara un seguro por una suma superior al valor real de la suma asegurada, de la cosa asegurada, sin que mediare dolo o mala fe de ninguna de las partes, digo, bueno, realmente aseguro por 100,000 mi mercadería, pero realmente el monto de la mercadería es de 20,000 quetzales el día del siniestro. Ahí no hay mala fe. Yo dije, en algún momento voy a tener 100,000 quetzales, pero ese día solo había 20,000. O aseguro mi carro por 100,000, pero ya hubo depreciación y mi carro realmente ya no vale 100,000, sino vale 50,000. Pero no hay mala fe. Solo hubo un cálculo exagerado del seguro. El contrato será válido hasta igualar el mencionado valor real. O sea,
es válido el contrato de seguro, pero por el valor de la mercadería que se perdió, 20,000, o por el valor del carro cuando se lo robaron o tuvo el accidente, 50,000 en estos ejemplos. Y la suma asegurada podrá ser reducida a petición de cualquiera de ellas. Yo le puedo decir, mire, ya mi carro no vale 100,000, ahora vale 50,000, reduzcamos la suma. O la aseguradora me dice, mire, su carro ya no vale 100,000, ahorita su carro vale 50,000, bajemos el monto del seguro. Y por supuesto la prima va a bajar. El asegurador deberá bonificar al asegurado el excedente de la prima pagada respecto de la que corresponde al valor real por el periodo del seguro que quede por transcurrir desde el momento en que reciba la correspondiente solicitud del asegurado. Yo ahorita en octubre le digo al asegurador, mire, mi carro ya no vale 100, vale 50. Bueno, entonces para el mes de octubre, noviembre y diciembre, la prima se reduce a la mitad. Y le voy a devolver la prima que usted ya me había pagado por 100,000 quetzales de seguro. Porque a partir de ese momento su carro queda asegurado, pero por 50,000 quetzales, no por los 100,000 que estuvo los primeros meses del año. Solo le voy a devolver las primas del periodo pendiente de transcurrir. Varios seguros. Acuérdense que aquí todo lo que estamos diciendo es aquello de que el seguro no es lucrativo. Yo puedo asegurar mi casa en 3 aseguradoras diferentes, por 100,000 quetzales en cada una, y mi casa vale 100,000 máximo. Entonces, contarle que yo creo que voy a cobrarle 100,000 a cada aseguradora. Si se contratare con varios aseguradores un seguro contra el mismo riesgo y por el mismo interés, el asegurado debe poner en conocimiento de cada uno de los aseguradoras la existencia de los otros seguros dentro de los 5 días siguientes a la celebración de cada contrato. O sea, ¿cuál es mi obligación? Tengo asegurada mi casa en 100,000 con una compañía. Voy a la otra compañía y le digo, mire, asegúramela por otros 100,000 o por 80,000. Entonces tengo que ir con la primera compañía y decirle, mira, aseguré mi casa también en esta otra compañía. Y después voy a la tercera y le digo, mira, asegúramela por 60,000. Entonces voy con la primera y con la segunda dentro de los 5 días y le digo, mire, también mi casa está asegurada con estas otras 2 compañías. Le tengo que dar por escrito el aviso e indicarle el nombre de los aseguradores y las sumas aseguradas. Responsabilidad. Si el importe de varios seguros contratados de buena fe excediera el monto del interés asegurado, porque puede ser que mi casa valga 1,000,000, entonces yo la aseguré en 100,000 aquí, hasta por 100,000 aquí, hasta por 50,000 y hasta por 60,000 en diferentes compañías. Pero el interés asegurado es de 100,000, la casa vale 100,000. Cada uno de los aseguradores responderá en los términos de su respectivo contrato hasta completar el importe íntegro del daño. La casa tuvo daños por 60,000 quetzales. Entonces, proporcionalmente van a tener que pagar el de 100,000, un porcentaje mayor que el de 60,000, un porcentaje mayor que el de 50,000. O sea, en otras palabras, hace una regla de 3. Se suman las indemnizaciones contratadas, 160 más 50 son 210, y esos 210 se dividirían los 100,000 del valor de la casa entre los 210 en que se aseguró. Entonces realmente solo tengo asegurado como cada quien tiene que pagar, digamos, el que aseguró por 100,000 y el total son 210, tiene que pagar como el 45% más o menos. No sé cuánto salga dividir 100 entre 210, pero más o menos el 45% del daño. La casa tuvo un daño de 50,000 quetzales, el 45% del daño de los 50,000, que serían 23,000 quetzales, lo tiene que pagar el asegurador que aseguró por 100. Si el daño fue de 100 y hay otro asegurador que aseguró 60, habría que dividir 60 entre 210,000 para ver cuánto es ese daño y tiene que pagar el 30% del daño. Y el que aseguró por 50,000 tiene que pagar el 25% del daño, ¿verdad? Para llegar hasta el 100% del daño. Entonces cada quien paga, eso se llama coaseguro, porque hay más seguros de los necesarios o más seguros del daño. Entonces se reparte proporcionalmente, como van a ver en el siguiente artículo. El asegurador que pague, en el caso del artículo anterior, puede ser que el de los 100,000 tuvo que pagar todo. Podrá repetir contra todos los demás en proporción a la suma respectivamente asegurada. Le cobra su 23% a uno y el 25%, el 30% a uno y el 25% al otro del daño total que tuvo que pagar. Si alguno de los seguros se requiere por derecho extranjero,
El asegurador que pudiera invocarlo no tendrá acción de repetición, sino probar que su propio derecho establece el sistema de reparto. Esto del derecho extranjero ya va a ser poco aplicable porque en Guatemala todos los seguros que se puedan ofrecer tienen que ser contratados con aseguradoras guatemaltecas que se rigen por derecho guatemalteco. Aquí hay una pregunta. Dice, una vez ocurrido el siniestro y cobrada el seguro, ¿se debe seguir pagando el seguro o si el siniestro ocurrió a mitad del periodo? Vamos a ver cómo le hago para contestarle para poder leer toda la pregunta de María Mercedes. No sé por qué, pero básicamente le voy a contestar. A ver si logro aquí contestar. Aquí está. No. Ahí está, ya aparece. A ver cómo le contesto aquí. Aquí está, responder. Ya encontré responder. Entonces dice, María Mercedes, una vez ocurrido el siniestro y cobrado el seguro, ¿se debe seguir pagando el seguro y si el siniestro ocurrió a mitad del plazo del contrato? Como dijimos el otro día, y le voy a dar el artículo. Artículo 893. Prima convenida. La prima convenida para el periodo que corre se adeudará en su totalidad. O sea, usted si contrató el seguro de incendio por todo el año y el seguro ocurre en mayo, usted lo que compró, por decirlo así, fue una protección durante el año 2022. Y tiene que pagar la protección de todo el año 2022. Normalmente lo que hacen las aseguradoras es que antes de pagarle la indemnización, le cobran lo que falta de pago de la prima, porque usted compró todo el año de protección. Artículo 893. La prima convenida para el periodo que corre se adeudará en su totalidad, aun cuando el asegurador no haya cubierto el riesgo sino durante una parte de ese tiempo. Entonces, se me destruyó mi carro totalmente en mayo. Entonces, yo tenía que pagar todo el año de seguro. Me cobran las primas y me las deducen de la indemnización que me tienen que pagar por la pérdida del carro. Ahora, si es un seguro, digamos, de responsabilidad civil o de incendio o de terremoto, y hubo un terremoto en febrero del año 76, me paga la indemnización del seguro, pero yo sigo cubierto por otro terremoto que pueda ocurrir hasta diciembre. Entonces, así es como ocurre lo del seguro, ¿verdad? Si es un riesgo que ya se terminó, pues me lo cobran de la indemnización. Si sigo cubierto durante el periodo que falta, tengo que seguir pagando el seguro durante el año si quiero tener la cobertura, ¿verdad? Entonces eso espero que responda a su pregunta. Si ocurre a mitad del periodo, ¿verdad? El seguro, hay que pagar todo el año de seguro. Enajenación del objeto asegurado. Vendo mi carro que está asegurado. El que enajena un objeto asegurado deberá dar al asegurador aviso de la enajenación dentro de los 15 días siguientes a ella. Vendo mi carro que está asegurado, le tengo que avisar a la compañía aseguradora. En el mismo acto de la enajenación debe hacerse saber al adquirente la existencia del seguro. Mire, le estoy vendiendo el carro y el carro está asegurado y usted tiene que seguir pagando la prima. Los derechos y obligaciones que deriven del contrato pasarán al adquirente, excepto si en los 15 días siguientes de su adquisición manifiesta su voluntad de no continuar el seguro. Como tiene derecho a 15 días uno para dar por terminado el seguro, compro el carro asegurado y le digo a la aseguradora, mire, gracias, ya no lo voy a querer asegurar con ustedes. O lo voy a autoasegurar, ya no voy a comprar seguro, sino yo voy a asumir el riesgo, o me cambio de compañía. Tengo 15 días para decirle a la compañía que no quiero continuar con el seguro del vehículo o de la casa que compré. Por las primas vencidas y pendientes de pago en el momento de la enajenación, quedan solidariamente obligados el propietario anterior y el adquirente, y este con derecho a repetir contra el enajenante si no le dio aviso de la existencia del seguro. Me vienen a cobrar el seguro del carro que compré, yo ni sabía que estaba asegurado. Entonces yo las pago y le digo al que me vendió, mire, tuve que pagar las pólizas, las primas de seguro que usted no había pagado, páguenlas. En tal caso, el enajenante también estará obligado al pago de las primas ulteriores.
Si no dio aviso de que estaba asegurado el carro, tiene que seguir pagando las primas del periodo que falta hasta terminar el año. Pólizas a la orden. Recuerden que los títulos de crédito son al portador, a la orden y nominativos. A la orden son los que se pueden endosar. Entonces una póliza a la orden dice: el artículo precedente no será aplicable a las pólizas a la orden, pero su titular no podrá ejercer los derechos que le correspondan sin haber cubierto previamente las primas que resultaren adecuadas en los términos de la póliza. Como me endosaron el artículo precedente, el de que tengo que pagar, el vendedor tiene que pagar las primas si no le dio aviso al comprador del vehículo, de la casa, de que estaba asegurada y que tiene que seguir pagando las primas. En las pólizas a la orden no es aplicable esta disposición, pero el titular no podrá ejercer su derecho que le correspondan sin haber cubierto previamente las primas que resultaren adeudadas en los términos de la póliza. Me endosaron la póliza, como es a la orden, yo la continúo, pero tengo que pagar las primas, obviamente, ¿verdad? Acreedores privilegiados. Los acreedores que tengan prenda, ya no se llama prenda, se llama garantía mobiliaria, hipoteca o cualquier otro privilegio sobre la cosa asegurada, usufructo, uso, habitación, lo que fuera, tendrán derecho, si los gravámenes aparecen en la póliza o se han puesto en conocimiento del asegurador, a que éste les comunique cualquier resolución encaminada a modificar, rescindir o terminar el contrato, a fin de que puedan ejercitar los derechos del asegurado. Yo soy usufructuario de una casa que está asegurada. Yo me tengo que preocupar de que en la póliza diga que el dueño es tal y que el usufructuario soy yo. Y entonces la aseguradora, antes de poder modificar, rescindir o modificar la póliza, rescindir o terminar el contrato, me tiene que avisar a mí. Mire, el usufructuario, están dando por terminada la póliza, o voy a dar por terminada la póliza porque no me están pagando las primas. O voy a modificar, le voy a subir el monto de la prima, o le voy a bajar el monto de la indemnización, o se la voy a subir, lo que sea. O rescindir, vamos a dar por terminado el contrato. Si yo aparezco en la póliza como usufructuario, como acreedor hipotecario, como acreedor con garantía mobiliaria, cualquier otro privilegio, yo tengo que ser notificado por la aseguradora para que yo pueda ejercer los derechos que el asegurado a lo mejor no estaba ejerciendo. A lo mejor el dueño no está pagando las primas, pero que me avisen a mí porque a lo mejor yo tengo interés de pagar las primas de la casa de la que tengo usufructo o que tengo hipoteca. Colaboración del asegurado. Al ocurrir el siniestro, el asegurado debe ejecutar todos los actos que tiendan a evitar o disminuir el daño. Los gastos se cubrirán por el asegurador sin que pueda reducirlos de la indemnización que corresponda, pero la suma asegurada fuera inferior al valor del objeto asegurado, se soportarán proporcionalmente entre el asegurador y el asegurado. El asegurado tiene que colaborar en evitar, una vez ocurrido el siniestro, se cayó granizo y se rompió el techo. Entonces el asegurado tiene que ver cómo le pone rápido un plástico o algo para que no se moje la mercadería que está abajo, no se destruya el bien o la bodega. Tiene que hacer lo necesario para evitar o disminuir el daño. Los gastos se cubrirán por el asegurador. O sea, yo le puedo decir, mire, le tapé su mercadería asegurada con plástico, págueme la mano de obra y el material para ese plástico que tuve que poner para que no se siguiera mojando la mercadería y se terminara de arruinar. Sin que pueda reducirlos de la indemnización que corresponda, el asegurador tiene que pagar esos gastos. Pero si la suma asegurada fuera inferior al valor del objeto asegurado, el objeto vale 100, la mercadería que está en la bodega vale 100 y solo hay seguro por 50. Entonces, el asegurado tiene que pagar 50 y el asegurador otro 50% de los gastos. Porque en esa misma proporción está asegurada la mercadería. No sé si eso se entiende. El asegurador no puede cobrarle gastos al asegurado, salvo que la suma asegurada sea menor que el valor de la cosa asegurada. La cosa vale 100 y solo hay seguro por 50. Entonces el asegurador gasta en poner el plástico, en cambiar la lámina o poner seguridad a policías para que no se roben la mercadería porque se cayó la pared. Entonces, todos esos gastos son por cuenta del asegurador, salvo
que el valor de la mercadería o del valor del bien asegurado sea superior al valor del seguro. Entonces ahí, en el porcentaje en que está el seguro, paga el seguro, y en el porcentaje en que no está asegurado, esos gastos los tiene que pagar el asegurado. Consentimiento del asegurador. Después del siniestro, artículo 930, el asegurado solo podrá variar el estado de las cosas con el consentimiento del asegurador, a no ser que por razones de interés público o para evitar o disminuir el daño. Ya ocurrió el siniestro y ahí está la mercadería medio chamuscada, medio buena. Tengo que pedirle permiso al asegurador, porque él es el que va a soportar el daño. Entonces yo no puedo decir, bueno, voy a ir a tirar toda la basura. Mire, puedo ir a tirar a la basura la mercadería, o el asegurador quiere que se traslade a tal lugar para ver si se rescata. La va a recuperar, la va a vender. Es como cuando el carro, ¿verdad? Cuando hay pérdida total, uno le tiene que trasladar el vehículo. Él me lo paga, la aseguradora me lo paga, pero la chatarra yo se la tengo que trasladar al asegurador para que el asegurador la venda, porque está pagando la indemnización de la pérdida total. Pues yo no puedo venir y regalar el carro o venderlo a una huesera y decir, bueno, pues ese carro ya se lo regalo, o se lo vendo o lo desguajo. No, yo le tengo que mandar el carro, o le tengo que guardar el carro a disposición de la aseguradora para que me pague la indemnización, y el carro es de la aseguradora. Seguro de cosas genéricas. Si la cosa asegurada se hubiera designado solo por su género, se considerarán aseguradas todas las del mismo género que existieran en el momento del siniestro en poder del asegurado en los lugares o vehículos a que el seguro se refiera. Aseguro el café que tenga en mis bodegas. No decimos cuántas quintales, solo que es café. El café que tengo en mis camiones, en mis bodegas, en mis beneficios, etcétera, en mis plantaciones, todo ese café está asegurado. Todas las del mismo género que existieran en el momento del siniestro en poder del asegurado. En las plantas, en la del beneficio, en las bodegas, en los camiones. Ese café está asegurado. Riesgos excluidos. Salvo pacto en contrario, el asegurador no responderá de pérdidas y daños causados por vicio propio de la cosa, terremoto o huracán, guerra extranjera o civil, o por personas que tomen parte en huelgas, motines o alborotos populares y demás riesgos que requieren el pago de prima especial. Aquí sí permite pacto en contrario. El asegurador no responderá de pérdidas y daños causados por vicios propios de la cosa. O sea, la casa se cayó porque los cimientos estaban mal hechos, o porque la electricidad tenía cortocircuito, o terremoto, huracán, guerra extranjera o civil, o por personas que tomen parte en huelgas, motines o alborotos populares y demás riesgos que requieran el pago de prima especial. Pero si me aseguraron esos riesgos con pago de prima o por pacto en contrario, dice, no, sí le voy a asegurar todos esos riesgos. Le voy a asegurar por vicios ocultos, por terremoto, por huracán, por guerra extranjera o civil, o por personas que tomen parte en huelgas, motines o alborotos populares. Y si me paga esta prima especial, o si no me la paga, pero se la exonero, entonces hay obligación del asegurador, ¿verdad? Si no está esa inclusión de esos riesgos, no lo tienen que pagar. Pero como permite pacto en contrario, y además estas normas son imperativas en favor del asegurado, no en favor del asegurador, aquí sí permite que haya pacto en contrario en donde diga, esos riesgos que normalmente estarían excluidos, se los voy a incluir. Y ahí lo vamos a dejar porque ya son las 7, menos 4 minutos. Entonces, ¿alguna otra pregunta, por favor? Vamos a ver aquí. Sergio Ricardo Herrera preguntaba de los seguros reembolsables. Les agradezco mucho su atención. Muy buenas noches. Vamos a transmitir para la clase de hoy de Derecho Mercantil 3, secciones C y D, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Es un gusto tenerlos en la clase. Espero que se reporte alguno para ver que se está transmitiendo la clase. Tuve un poquito de problemas técnicos con Facebook, que no lograba programar la clase, pero ya lo logré y espero que puedan incorporarse los compañeros a la clase. Hoy vamos a seguir con el tema del contrato de seguro y estábamos en la parte del 906 en adelante, los artículos 906 en adelante, y ahí está Cristian. Bienvenido. 906, desaparición del riesgo en adelante. Vamos a dejar que entre algún otro compañero para que estemos seguros de que sí están visitándonos. Andrea, bienvenidos. Entonces sí, gracias. El artículo 906 de la subsección cuarta del Código de Comercio habla de la nulidad, rescisión y reducción del seguro. Y habla de un tema que se refiere a la desaparición del riesgo. El contrato de seguro será nulo si en el momento de su celebración el riesgo hubiere desaparecido o el siniestro se hubiere realizado, salvo pacto expreso basado en que ambas partes consideren que la cosa asegurada se encuentra aún expuesta al riesgo previsto en el contrato. En este caso, el asegurador que conociere la cesación o inexistencia del riesgo no tendrá derecho a las primas ni a reembolsos de los gastos, y el asegurado que sepa que ha ocurrido el siniestro no tendrá derecho a indemnización ni a restitución de primas. Esto es para proteger lo más importante en el derecho mercantil, que ya hemos visto que es la buena fe, verdad sabida y buena fe guardada, a manera de conservar y proteger las rectas y honorables intenciones de los contratantes. Recordemos en relación al riesgo que el doctor René Villegas Lara nos dice que en cuanto a las definiciones del riesgo, que está en la página 200, vamos a ver, aquí está, en la página 227 del libro del doctor Villegas, dice precisamente que el riesgo tiene que tener determinadas características, y uno de las características del riesgo es su eventualidad. Se supone que estamos previendo por si ocurre el riesgo, y entonces no podemos contratar un seguro válidamente si el riesgo ya ocurrió. Ahora, puede ser, como ocurre con el seguro de transporte o con el seguro que estamos viendo ahorita, que ambas partes dicen, como desconocemos si ya ocurrió el riesgo, vamos a contratar un seguro por aquello de que hubiera ocurrido y vamos a retrotraer, o sea, vamos a pactar retroactivamente que el plazo comenzó anteriormente a la fecha de la contratación. Son casos raros, pero puede darse que ambas partes válidamente no conozcan si el riesgo ocurrió. Supongamos en el caso de un túnel o una mina. No se puede bajar al túnel, ahí está funcionando el túnel de Chixoy, por ejemplo, de la hidroeléctrica Chixoy. Se supone que el túnel está en buenas condiciones y que por ahí está pasando el agua y que no se ha resquebrajado por algún terremoto, por el uso, por alguna situación. Entonces la aseguradora y el asegurado dicen, vamos a asegurar este túnel. Y asumimos que no se ha producido el siniestro. Los dos desconocemos si se ha producido o no, pero si se hubiera producido, la aseguradora pagaría el riesgo. Pero lo desconocemos, esa es la condición. Entonces, como aquí dice las características del riesgo, en el artículo 220, en la página 228 del libro del doctor Villegas Lara, que el riesgo tiene que tener estos requisitos, que debe ser posible. Si es imposible el riesgo, no es asegurable. Si es incierto, no se sabe si va a ocurrir o no. La excepción a esto es la muerte. Sabemos que nos vamos a morir. Lo que no sabemos es la fecha, cuándo nos vamos a morir. Entonces, decimos, para cuando me muera, que le paguen a mis beneficiarios un seguro, una indemnización. Para mientras yo, durante esté viviendo, voy a seguir pagando las primas anualmente para tener ese derecho a que cuando yo falte o cuando yo llegue a los 75 años, me den a mí mi indemnización, porque hay unas indemnizaciones que se las pueden dar al asegurado si llega a los 75 años, un poco menor de la que le darían a los beneficiarios al morir el asegurado. Pero
digamos que el seguro es de 100,000 y le dan 70,000 al asegurado. Si llega a los 75 años sin morirse, tiene derecho a cobrar una indemnización, o un seguro total se llama. O si sigue asegurado o se muere antes, los beneficiarios tienen derecho a cobrar la indemnización convenida. Es la única excepción, digamos, de que el riesgo sea incierto. El riesgo también tiene que ser futuro, pero ahí es donde tenemos esa excepción del artículo 906, que dice que, salvo expreso basado en que ambas partes consideren que la cosa asegurada se encuentra aún expuesta al riesgo previsto en el contrato. Y el pacto de dar efecto retroactivo, dice, al seguro, sabiendo ambas partes que cubren un periodo durante el cual la persona o la cosa asegurada ha estado expuesta al riesgo sin haberse realizado el siniestro, solo es válido si el periodo de referencia es menor de un año. Pues podemos asegurar el túnel de Chixoy, no podemos entrar ahí a ver si está bueno o está roto, pero aseguradora y asegurado dicen, tenemos el efecto retroactivo de un año, no más de un año permite la ley en el artículo 906, pero sí permite que aseguremos una mina a la que no podemos llegar, o una tubería que decimos, la vamos a asegurar por aquello que se rompa. Supongamos que ahorita que se están rompiendo tantas tuberías, alguien dijera, yo quisiera asegurar tal drenaje, porque si falla, ¿cómo lo voy a reponer? Necesito que me aseguren ese riesgo. Si se rompe la tubería o si se hace un hoyo en mi propiedad, yo necesito, por ejemplo, que la municipalidad asegurara todas las tuberías, a ver a cuánto sería la prima y cuánto sería, qué aseguradora quisiera asegurarla, pero pudiera existir una aseguradora que le diga, sí, le voy a asegurar esa tubería, no sabemos si está rota o está funcionando, pero la vamos a, para el caso en que se rompa o que se haya roto dentro del año pasado, yo se la reparo. Ese sería el artículo 906, el pacto de dar efecto retroactivo al seguro, sabiendo ambas partes que cubren un periodo durante el cual la persona o la cosa asegurada ha estado expuesta al riesgo sin haberse realizado el siniestro, solo es válido si el periodo de referencia es menor de un año. No se ha hundido, asumimos que está bien la tubería. Puede ser que ya esté rota, pero la vamos a asegurar desde el año pasado, desde octubre del 2021 o hasta la fecha. Y seguiremos, ¿verdad? Eso se puede, si no se pasa de un año. Si alguno de los dos sabe que la tubería ya está rota, ahí no hay buena fe y entonces no es válido el seguro. El asegurado que sepa que ha ocurrido el siniestro no tendrá derecho a indemnización ni a restitución de las primas. Si yo sé que ya se colapsó la tubería o el túnel y aún así lo aseguro, estoy actuando de mala fe. Y el asegurador que sabe que no hay riesgo no tiene derecho a las primas ni al reembolso de los gastos. Se protege, como les digo, la buena fe. Se castiga la mala fe. Terminación anticipada. En los seguros de personas es nula la cláusula que faculta al asegurador para dar por terminado anticipadamente el contrato. Pudiera ser que una póliza de seguro de personas dijera, el asegurador puede dar por terminado el contrato con un simple aviso de 15 días. No. Esa cláusula se tendría por no puesta, es nula, porque estamos dentro del capítulo 10 y conforme el artículo 876, que ya les he mencionado varias veces, dice que carácter imperativo. Todas las disposiciones de este capítulo tendrán carácter imperativo a favor del asegurado, a no ser que admitan expresamente el pacto en contrario. Entonces, no se puede en la cláusula de seguro de personas decir, con 15 días de anticipación yo le doy por concluido el seguro en forma anticipada. En los seguros de transporte por viaje, una vez iniciado ninguna de las partes podrá cancelarlo. Ese es otro caso. Desde que sale del puerto hasta que llega al puerto de destino está asegurada la mercadería. No podemos decir a medio viaje, hay muchos huracanes ahorita en el lugar donde va a pasar el barco, mejor cancela ese seguro, no vaya a ser. Ya salió de su puerto de origen y no ha llegado al puerto de destino, no lo puedo dar por cancelado anticipadamente. Ninguna de las partes podrá cancelarlo hasta que llegue a puerto y ahí se vea si funcionó o no funcionó el seguro, si fue necesario o no pagar la indemnización. En los demás casos, no obstante el término de vigencia del contrato, tanto el asegurado como el asegurador podrán dar por terminado el contrato anticipadamente sin expresión de causa
con 15 días de aviso previo dado a la contraparte. La prima no devengada será devuelta al asegurado conforme las tarifas respectivas. O sea, en todos los demás casos, no seguro de personas y no seguro de viaje, de transporte de viaje, o de mercadería en tránsito, o de vehículo en barco o avión en viaje, aseguro el avión y despegó de la Aurora y va para Europa. No le puedo decir a medio océano Atlántico, mire, ya no está asegurado el avión. No, señor. Hasta que termine el viaje, puedo darlo por terminado. Hasta que, o que las dos partes estén de acuerdo. Pero no puede una parte, podrá cancelarlo unilateralmente. En los demás casos, con 15 días de anticipación, le digo, mire, dentro de 15 días ya no necesito el seguro, o dentro de 15 días ya no lo puedo seguir asegurando. Ahí tengo que devolverle las primas no devengadas. Si lo cancelo hoy, tengo 15 días para darlo por terminado. Hoy es 4 de octubre. El 19 de octubre se termina ese seguro. Pero le tengo que devolver las primas a partir del 20 de octubre a final de año, si es que eso es lo que ha pagado la persona. Esas primas se las tengo que devolver porque ya no las devengué. Terminación por declaración inexacta. Como también se protege la buena fe, y ustedes saben que conforme los artículos 880 y 881 le ponen al asegurado a llenar un formulario que tiene que completar exactamente y llenar todas las preguntas, el asegurador tiene derecho a dar por terminado el contrato de seguro si determina que o le omitieron alguna declaración que estaba en el formulario, no contestaron alguna pregunta o declararon inexactamente algún hecho. Pero para eso tiene un mes. A partir de que se dio cuenta de que hay una omisión en el formulario o que le declararon inexactamente un hecho, tiene un mes para decirle al asegurado, hasta aquí llegamos, señor. Doy por terminado el seguro porque usted me omitió un hecho o me declaró inexactamente algo en el formulario. Pero si pasa ese derecho, esos 30 días de que se dio cuenta que faltaba un dato o que estaba inexacto y no lo hace, se pierde el derecho de invocar ese derecho de terminación anticipada por declaración inexacta u omisión. Y el asegurador tendrá derecho a título de indemnización a las primas correspondientes al periodo del seguro en curso. O sea, si cancelo el seguro, me puedo quedar con las primas por indemnización porque me declararon falsamente un hecho o inexactamente un hecho. Pero si doy por terminado el seguro antes de que haya comenzado a correr el riesgo, solo puedo quedarme con los gastos y no tengo derecho a conservar las primas. Ahora, si ya comenzaron a correr las primas o el riesgo, tengo derecho de quedarme con las primas que ya corrieron, aunque me hayan hecho una declaración inexacta y yo doy por cancelado el seguro. Declaración de buena fe. Si se realiza el siniestro antes de que la aseguradora haya hecho la notificación prevista en el artículo anterior, o sea, me doy cuenta que me omitieron algún dato o me doy cuenta que me declararon inexactamente. Por ejemplo, hay una pregunta en el formulario que dice, ¿usted padece o ha padecido cáncer? Y el otro la dejó en blanco o le puso que no. Si la dejó en blanco y tiene cáncer, o si le dijo que no y tiene cáncer o ha padecido cáncer en el pasado y el asegurador se da cuenta, tiene derecho a un mes para dar por cancelado el seguro. Pero supongamos que el señor se le muere dentro de esos, el siniestro ocurre dentro de los 30 días en que le iba a dar aviso. Entonces viene y lo que dice es que si se realiza el siniestro antes de que el asegurador haya hecho la notificación prevista en el artículo anterior y el asegurado ha obrado sin mala fe ni culpa grave, la suma asegurada se reducirá si el riesgo fuera asegurable a la que hubiera obtenido con la prima pagada de no haber habido omisión o declaración inexacta. Si por ejemplo usted es fumador y no me puso nada, me dejó la casilla en blanco, o me dijo no y sí fuma, yo le diría, bueno, yo a los fumadores les cobro el doble de la prima, entonces usted le voy a dar la mitad de la indemnización, porque por esa prima yo le hubiera dado la mitad de la indemnización si usted me hubiera dicho que era fumador, o si su deudo me hubiera dicho que era, si su asegurado me hubiera dicho que, al beneficiario le diría, si su asegurado me hubiera dicho que era fumador, yo le hubiera dicho, yo lo aseguro por la mitad de la prima, de la indemnización con esa prima.
¿verdad? En caso de que el riesgo no fuera asegurable, el asegurador quedará liberado del pago del siniestro. Si el riesgo no es asegurable, porque yo no aseguro personas que padecen de cáncer, no tengo que pagar la indemnización. Si el asegurado obra en mala fe o con culpa grave, sabiendo que tiene cáncer, le dice que no, o sabiendo que ya se va a morir, se asegure, podrá darse por terminado el contrato aunque la circunstancia omitida o inexactamente declarada no haya influido en la realización del siniestro. Otra vez se castiga la mala fe. A lo mejor declaró que no tenía cáncer y sí tenía, y se murió porque lo atropellaron. Pues puedo dar por cancelado el seguro, aunque no se haya muerto del cáncer, sino que se murió del atropellado, ¿verdad? Pero porque estoy castigando la mala fe o culpa grave del asegurado. No procede la terminación. A pesar de la inexacta declaración o de la omisión de los hechos, dice el artículo 910, el asegurador no podrá dar por terminado el contrato en los siguientes casos. Si provocó la omisión o inexacta declaración. Yo le hice una pregunta capciosa o le hice una pregunta para que me la contestara en forma inexacta, ¿verdad? Entonces, también aquí se está castigando la mala fe del asegurador. Si conocía o debía conocer el hecho que no ha sido declarado o que lo fue inexactamente. Usted padece cáncer, me dejaron la casilla en blanco o me pusieron no. Y yo ya le había pagado el tratamiento contra el cáncer en un seguro anterior. Yo asegurador ya tenía que saber que ese señor tenía cáncer. Aunque no me lo haya dicho él, yo conocía o debía conocer ese hecho. Si renunció a impugnar el contrato por esta causa. A lo mejor en el contrato, en la póliza hay una cláusula donde diga: si el señor tiene cáncer, renuncio a dar por terminado el contrato por esa causa. A lo mejor lo pidió el asegurado. Póngame ahí, yo me aseguro si usted me dice que no me va a dar por terminado el contrato si yo tuve cáncer. Aunque yo le haya dicho que no tengo cáncer. Si la omisión consiste en dejar de contestar alguna de las preguntas del asegurador, salvo que conformidad con las indicaciones del cuestionario y las respuestas del solicitante, dicha pregunta debe considerarse contestada en un sentido determinado que no corresponda a la verdad. En otras palabras, ¿es usted fumador? Dejo en blanco la casilla. Le pongo que dejo en blanco. Y al final del formulario dice: cualquier pregunta que sea dejada en blanco se tendrá por contestar en sentido negativo. Y es inexacto, sí fuma el señor. Entonces, si el formulario dice que si se dejó en blanco la casilla, se considera que es un no, y este es un sí el que debiera haber puesto, entonces no puedo, sí puedo liberar a la aseguradora, porque dice que no se puede liberar si la omisión consiste en dejar de contestar alguna de las preguntas, salvo que el propio formulario diga que si una pregunta se deja sin contestar, se tiene por contestada como un no. Declaración parcial. Si el contrato de seguro comprendiere, 911, si el contrato de seguro comprendiere varias cosas o varias personas o protegiere contra varios riesgos y la omisión o inexacta declaración solo se refiere a uno de los otros, el seguro será válido para los demás a no ser que el asegurador pruebe que no los habría asegurado separadamente. Supongamos que asegura un grupo familiar de 5 personas. Hago un grupo de 5 personas y los aseguro. Y uno de ellos declaró inexactamente que no tenía cáncer. Entonces, a los demás no tiene por qué afectarles eso, salvo que el asegurador pruebe que no los habría asegurado separadamente. No, yo los aseguré porque a los 5 los quería asegurar. Y les dije, si se aseguran los 5 y me hacen una declaración y no me hacen una declaración inexacta, están asegurados los 5. Pero si uno de ustedes me hace una declaración inexacta, no aseguro a ninguno. Lo tengo que decir y lo tengo que probar, porque aquí la carga de la prueba le cae al asegurador. A no ser que el asegurador pruebe que no los habría asegurado separadamente. Pero él se los tiene que haber dicho, ¿verdad? Artículo 912. Aviso de agravación. Si no se diera aviso de la agravación, la suma asegurada se reducirá del modo establecido en el artículo 909. Si yo no avisé que se había agravado el riesgo, entonces me reducen la indemnización a la que se hubiera obtenido con la prima pagada de no haber habido omisión o declaración inexacta o de haberse dado el aviso de agravación del riesgo. Si el riesgo se agrava por alguna razón y no se dio ese aviso de agravación, se reduce la indemnización como que si se hubiera dado el aviso de agravación como corresponde.
913. Si el contrato comprendiere varias cosas o personas o protegiere contra varios riesgos y la agravación solo produjera efecto respecto de alguno de esos riesgos o personas, el seguro quedará en vigor para los demás, a no ser que el asegurador demuestre que no los habría asegurado separadamente tales riesgos, personas o cosas. No me dijeron que se había agravado el riesgo de que esta persona pues pasó de un grado de cáncer 1 a un grado de cáncer 2. Yo le digo, mire, se agravó el riesgo de esa persona, pero de los demás no. Pero yo como asegurador le puedo decir, mire, si no me dan el aviso de agravación y yo había asegurado a todos bajo la condición de que si no me daban el aviso, se suspendía porque yo o los habría asegurado a todos y no los habría asegurado separadamente, solo algún riesgo, solo alguna persona o solo alguna cosa. Yo los estoy asegurando a todos. Si alguno me da una declaración inexacta o no me da aviso de agravación del riesgo, yo me libero de mi responsabilidad. Pero lo tengo que probar. Tiene que estar en las cláusulas del contrato y en la póliza, en los endosos, esa circunstancia de que yo no habría asegurado solo parcialmente alguna cosa, alguna persona o algún riesgo. Pero ya es, como les digo, prueba a cargo del asegurador. Omisión del aviso. Otra vez se castiga aquí la mala fe. Si el asegurado o el beneficiario no cumple con las obligaciones de dar aviso del siniestro, recuérdense que según el artículo 896 son 5 días hábiles o a partir de que el beneficiario sabe que tiene un seguro a su favor. De este código, el asegurador podrá reducir la prestación debida hasta la suma que hubiera correspondido si el aviso se hubiera dado oportunamente. ¿No le dieron el aviso? Yo reduzco la indemnización al monto que hubiera correspondido si me hubieran dado el aviso oportunamente para que yo verificara en qué circunstancias está ocurriendo el siniestro. Extinción de responsabilidad. El asegurador queda liberado de sus obligaciones, o sea, se libera de su obligación de cubrir el riesgo. Primero, si se omite el aviso del siniestro con la intención de impedir que se comprueben oportunamente sus circunstancias. A lo mejor no le avisemos al seguro porque el conductor iba en estado de ebriedad, iba manejando un menor de edad, no se le había hecho la revisión a los frenos del vehículo, cualquier cosa que estuviera en la póliza como condición y que no le avisaron al asegurador del siniestro para que no pudiera verificar cómo habían ocurrido realmente los hechos. Lo que estamos es castigando otra vez aquí la mala fe del asegurado. Si con el fin de hacerle incurrir en error se disimulan o declaran inexactamente hechos referentes al siniestro que pudieran excluir o restringir sus obligaciones. No le cuento que iba manejando un menor de edad o que el conductor iba en estado de ebriedad, si eso fuera una exclusión de la póliza, o que la bodega no estaba llena de mercadería, sino que estaba vacía. Y entonces para fin de hacer, o que no había seguridad, ese día no había policías, y es condición de la póliza que tiene que haber guardias armados cuidando la mercadería. O ese día no venía el custodio en el camión con el dinero, o con el café, o con el producto transportado. Y es condición de la póliza que siempre tiene que venir por lo menos un custodio armado. Ese día no venía. Entonces le disimulé y no le dije que ese día no venía el custodio. Y después lo averigua la aseguradora y dice, mire, no le voy a pagar, me desligo de mis obligaciones porque usted me disimuló o me declaró inexactamente hechos referentes al siniestro que podían excluir o restringir sus obligaciones, las obligaciones del asegurador. No me dijo que no venía el custodio y no venía. Así que yo no le pago. Porque la póliza decía que siempre tiene que estar acompañada la mercadería o el producto o el efectivo por el custodio armado. O siempre tiene que ir en carro blindado. Yo se la mandé en un pick-up sin blindaje. Si con igual propósito no se le remite con oportunidad la documentación referente al siniestro o la prueba de la pérdida. Bueno, doy el aviso dentro de los 5 días y me piden tales informaciones y no las doy. Quiero ver los inventarios, libro de compras y ventas, libro de la bitácora de la bodega, lo que tenga que pedirse. Y no se la dan, excluyo mi responsabilidad porque no me dio la información o los documentos referentes al siniestro o la prueba de la pérdida. Quiero que me diga dónde estaba, cuánto había de mercadería el día en la bodega. Ese día que se quemó la bodega o que se lucharon los ladrones, cuánto había de mercadería. Demuéstreme. ¿No me lo dio? Excluye mi responsabilidad. Prescripción. Artículo 916.
Plazo de prescripción. Todas las acciones que deriven de un contrato de seguro prescribirán en 2 años contados desde la fecha en que el acontecimiento que les dio origen. Supongamos que se muere la persona, para cobrar el seguro tengo 2 años. Si se quema el inmueble, tengo 2 años para poder demandar el seguro. Plazo para beneficiarios. Si el beneficiario no tiene conocimiento de su derecho, alguien aseguró su vida y nombró de beneficiarios a sus sobrinos, y los sobrinos ni sabían. La prescripción no se consumará por el transcurso de 5 años. Aquí les dan 5 años, contados a partir del momento en que fueron exigibles las obligaciones del asegurador. A partir de que se murió el asegurador, tengo 5 años para averiguar si hay seguro o no hay seguro. No los 2 años, sino que aquí se amplía a 5. Si yo no tengo conocimiento de mi derecho. Interrupción de la prescripción. Se recuerdan que en el artículo 1506 del Código Civil están los casos de interrupción de la prescripción. La prescripción se interrumpe por haber reconocido el deudor de palabra o de hecho o por escrito el derecho de aquel a cuya en contra de quien corre la prescripción. O sea, puede ser que la aseguradora me mande una carta, mire, sí le voy a pagar, solo mándeme tales documentos. Con eso me está diciendo que sí está reconociendo mi derecho. A partir de ese momento correría la prescripción. Interrumpe la prescripción corrida antes de eso. Si me dan un día antes de cumplirse los 2 años una carta que dice, mire, usted tiene derecho a cobrar la indemnización, pero me tiene que traer tales documentos, con eso me está interrumpiendo la prescripción ocurrida durante el año 364 días anteriores. A partir de ese momento comenzaría a correr nuevamente los 2 años de la prescripción. Vamos a ver el 1506 del Código Civil, es el artículo, vamos a ver si lo tengo aquí todavía. Artículo, aquí está, 1506. Los voy a leer para que recordemos cuáles son los casos. Y yo lo pondría aquí en el artículo 918, le pondría artículo 1506 del Código Civil, porque esos son los casos de la interrupción de la prescripción en materia civil. 1506 dice: la prescripción se interrumpe, artículo 106 del decreto número 218, por demanda judicial debidamente notificada o por cualquier providencia precautoria ejecutada, salvo si el acreedor consintiera en la acción intentada, aquí dice intestada, pero es intentada, o el demandado, salvo si el acreedor desistiera de la acción intestada, dice aquí, pero es intentada, o el demandado fuera absuelto de la demanda, o el acto judicial se declare nulo. Entonces, por demanda o medida precautoria se interrumpirían los 2 años. Si la persona a cuyo favor corre la prescripción reconoce expresamente de palabra o por escrito, o tácitamente por hechos indudables, el derecho de la persona contra quien prescribe. Si la aseguradora me dice, no, si usted tiene derecho a esa indemnización, por escrito o de palabra, ahí interrumpe la prescripción. O bien yo le digo, no, si yo le debo las primas, que no le he pagado las primas. Si reconozco el derecho de la aseguradora a cobrar, interrumpo la prescripción. Y tercero, por el pago de intereses o amortizaciones por el deudor, así como por el cumplimiento parcial de la obligación por parte de éste. Le pago una parte de la indemnización, o le doy el primer pago de la indemnización, o le doy un abono a las primas, si soy el asegurado. Eso interrumpe la prescripción de los 2 lados. Ahora, aquí en el 918 dice, además de los casos ordinarios de interrupción de la prescripción que ya leímos en el 1506 del Código Civil, la prescripción se interrumpe por el nombramiento de expertos con motivo de la realización del siniestro. Si se hace un juicio de expertos para determinar, o la aseguradora nombra expertos para que ajusten cuánto fue lo que realmente fue el daño, ahí se interrumpe la prescripción. Por la reclamación presentada al asegurador directamente, por medio de autoridad administrativa, puedo ir a la superintendencia de bancos, ahí está la intendencia de seguros, y me dicen, mire, presente su reclamo aquí contra la aseguradora porque no le está pagando. Presento mi reclamo, eso interrumpe la prescripción. O por la autoridad judicial, le hago una demanda o una solicitud judicial al asegurador para que pague. Y si se trata de una acción para el pago de la prima, cuando el asegurador le está cobrando la prima,
por requerimiento mediante simple carta dirigida al último domicilio conocido por el asegurador. Con una carta que le mande el asegurador al asegurado diciendo, mire, estoy cobrándole las primas que me debe, se interrumpen los 2 años de prescripción. Y ahí creo que lo vamos a dejar hoy en la noche, porque el otro artículo 919, interés asegurable, pues ya está dentro del seguro de daños, y les pido que lean estos artículos del seguro de daños y el seguro de personas para que los tengan más claros. De todos modos, en la otra clase que di hoy, sí abarqué estos puntos, porque era más extenso el periodo que teníamos, pero si quieren consultar esa parte de la clase, bienvenidos, ahí está en la plataforma de Facebook. Feliz noche a todos y que descansen. Muy amables.